Hola amigos, bienvenidos a mi canal Moléculas de Salud con JC. Espero hayan tenido una semana bendecida. En esta ocasión vamos a hablar sobre una patología muy común y muy frecuente en la consulta. Vamos a hablar sobre diabetes, la enfermedad que nadie desea. Pero antes vamos a tratar de definir en qué consiste la diabetes mellitus. El término mellitus es sobre diabetes sacarina. Hacemos esta aclaración porque existe también otro tipo de diabetes que se conoce como diabetes insípida, la cual no es el tema de este video. Hoy vamos a hablar sobre diabetes mellitus o diabetes sacarina. Y es un síndrome orgánico que se caracteriza por ser multisistémico, es crónico y que se caracteriza principalmente por niveles elevados de glucosa en sangre, a lo cual nosotros conocemos como hiperglicemia. El resultado de esto tiene que ver con muchos factores de los cuales vamos a hablar inmediatamente. Ahora, cuando hablamos de diabetes o de azúcar alta en nuestra población, siempre preguntamos, ¿usted padece el azúcar? Le estamos diciendo, usted padece diabetes. Y para esto nosotros tenemos que saber que existen prácticamente 4 tipos de diabetes, 4 tipos de azúcar elevada. El primero se conoce como tipo 1. El tipo 1 es generalmente al cual nosotros le llamamos insulino dependiente, porque no se puede manejar de otra manera más que con insulina. El tipo 2 se conoce como 2 o no insulino dependiente, el cual puede ser manejado a través de medicamentos como tabletas, dietas, etc. Tenemos un tercer tipo de diabetes que se conoce como diabetes limítrofe o tipo MODY. Este término MODY significa como fronterizo. Generalmente son personas a las cuales se les asocia la hiperglicemia o azúcar alta y sobrepeso. Y por último, muy poco frecuente, pero está la diabetes gestacional. Se llama gestacional porque se desarrolla en un momento determinado durante el embarazo, lo cual no en todos los casos, gracias a Dios, se hace permanente. Pero según los últimos estudios, como usted sabe, estos temas son de estudios de universidades de renombre. En Europa, el año 2022, se hizo una reclasificación de la diabetes. Durante ahora los 4 tipos anteriores hoy se clasifican en 5. Pero para fines prácticos del canal, nosotros nos vamos a quedar con los 4 tipos que mencioné. He de decirle que muy pronto vamos a tener nuestra página web, donde las presentaciones que vamos a tener aquí, las vamos también a tener en la página web, para que usted pueda bajarlas y tenerlas, para que usted pueda leerlas y también escucharlas. Además, estamos pensando en también hacer un podcast, porque usted sabe que muchas veces es difícil ver un video mientras usted maneja, pero hay algo maravilloso: no hay párpados en los oídos. Entonces estamos en ese proyecto. Con la ayuda de sus likes, con la ayuda de sus suscripciones, con la ayuda de compartir nuestros videos, nos ayuda, nos da energía para seguir en esos próximos proyectos. Como le dije la última vez, el canal está subiendo como espuma. Ahora, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los factores asociados a la diabetes. Hay factores que se asocian directamente. Y vamos a mencionar ahora los más importantes. El primero, sobrepeso y obesidad. Ese es un tema que próximamente vamos a tratar. La mayoría de las personas no creen que el sobrepeso y la obesidad sea una enfermedad, pero
hoy lo tomamos como uno de los factores que influyen en el desarrollo de la diabetes. Trabajo estresante. Un trabajo estresante, ya lo vimos en los videos anteriores, puede subir los niveles de presión arterial y de azúcar en su cuerpo. El trabajo sedentario, poco ejercicio físico, poco ejercicio a la hora de su entretenimiento, también predispone a varias cosas, a la presión alta, a la obesidad, el sobrepeso y a la diabetes. Los desórdenes alimentarios. En cuanto a los desórdenes alimentarios, es no comer a la hora, comer excesivamente, tratando de compensar los tiempos de comida que no se hicieron con antelación, y tratar, como todo buen salvadoreño, de compensar desayuno, almuerzo, con una abundante cena. La herencia familiar juega otro de los papeles importantes, ya que en las estadísticas se dice que por cada padre que sea diabético, usted puede llegar a heredar hasta el 20% de desarrollar diabetes. Le menciono una cosa importante. La herencia influye, pero no determina. Va a depender de lo que nosotros hagamos con nuestro estilo de vida, con los cuidados que tengamos para que esa herencia se exprese o no. En un video más adelante vamos a hablar sobre enfermedades hereditarias. Y créame, la herencia es fascinante. Fascinante. Luego tenemos uno de los aspectos que también tenemos que mencionar, es el alcoholismo crónico. Todo paciente con alcoholismo crónico en un momento determinado puede tener alteraciones pancreáticas, siendo esta glándula la que maneja perfectamente los niveles de glucosa. Lo aumenta o disminuye según las necesidades corporales. Luego tenemos las impresiones emocionales, lo que son prácticamente, y siempre lo hemos dicho, problemas y conflictos. El mal manejo de estas puede llevarnos a tener diabetes mellitus. Y por último, las enfermedades pancreáticas. En cuanto a los síntomas son bastante sutiles, en algunos casos son floridos, mas sin embargo vamos a tratar de mencionar los síntomas más comunes. En primer lugar, tenemos la pérdida de peso. Una pérdida de peso inesperada y una pérdida de peso que es continua, sin hacer ningún esfuerzo dietético. Eso es mucho en tomar en cuenta. Lo segundo es cambios de ánimo. En los cambios de ánimo nosotros podemos tener que son personas que tienen la tendencia a pasar apagaditas, como que la batería está baja. Personas que tienen tendencia al sueño, al decaimiento. Tenemos pacientes que presentan un hambre excesiva, lo cual se conoce como polifagia. Es decir, están comiendo a cada rato porque su cuerpo les pide ese alimento. Sed demasiado abundante, lo cual también se acompaña de micciones muy frecuentes. Eso significa que usted va a ir a orinar 4, 5, 6 veces en el día y por la noche hace lo mismo, lo cual a veces puede trastornar totalmente la calidad del sueño, incomodándole permanentemente su estado de descanso. A esa orinadera nocturna nosotros en medicina le llamamos nicturia, que es la orinadera nocturna. Luego tenemos lo que es visión borrosa, que también lo hemos mencionado como una situación en la cual la visión se hace como opaca, como cuando usted tiene una situación en la cual la luz baja de intensidad. Tenemos otros síntomas un poco más complicados como disfunción eréctil, disminución de la libido, alteraciones en la piel, el famoso pie diabético, que son úlceras en las piernas, mala cicatrización de las heridas. Ojo con esto, porque una persona puede ser diabética diagnosticada, cortarse una mano, puesto que es un chef, y perfectamente tener una buena cicatrización. Mas eso no nos descarta
que la persona sea diabética. Ahora, con respecto al tratamiento. El tratamiento es una pirámide que tiene 4 bases, las cuales vamos a mencionar ahorita. En primer lugar, tenemos que ver con lo que es la medición. Medirse la glucosa ya cuando usted tiene una predisposición y los síntomas que hemos mencionado es una de las cosas más importantes. La medición se hace a través de un aparato que se llama glucómetro. Todos los glucómetros son útiles. Y es necesario, si usted es diagnosticado como diabético, que tenga su glucómetro personal y aprenda a utilizar el aparato. Recuerde, la cosa fundamental en medicina es el autocuidado de su salud. Usted va a tener en algún momento determinado que poderse valer a sí mismo con este tipo de enfermedades. El segundo pilar prácticamente es una alimentación saludable. ¿Pero a qué le llamamos una alimentación saludable? No voy a entrar en detalles porque cuando hablemos sobre obesidad y sobrepeso vamos a hablar un poquito de teorías nutricionales. Pero vamos a decir que en teoría es aquella alimentación donde usted no coma alimentos que contengan grandes cantidades de azúcar. Y aquí voy a hacer un pequeño lapso. El diabético tiene totalmente prohibido la ingesta de uvas. Las uvas son cuadritos de azúcar. Puede comer todas las frutas que usted quiera, pero la uva, créame, es la causante de muchas diabetes descompensadas en Navidad y Año Nuevo. Si usted es diabético, lo siento, no va a contar uvas. El otro pilar que tenemos es el de la educación, del cual nosotros estamos formando parte. Porque le estamos dando información que para usted va a ser valiosa, que para usted va a ser necesaria, que usted la va a utilizar en el momento adecuado, sobre cómo y cuándo consultar, sobre cómo medir su glucosa, sobre qué alimentarse. Eso es la parte más importante, la prevención, cómo prevenir un pie diabético, etc. El siguiente es la actividad física. Ya dijimos que una de las causas es el sedentarismo, la falta de ejercicio físico. Por ende, todo paciente diabético tiene que hacer ejercicio. Es necesario y absolutamente necesario. Y el último de todos es el automonitoreo, que tiene que ver con la medición que usted se hace en casa y que usted va a anotar en un diario particular, es parte de la educación, para llevar esas medidas a su médico, ya sea médico privado o institucional. Quiero hacer una pequeña nota. Si usted no le ayuda a su médico institucional a verlo como humano, como persona, preguntándole y hasta asediándolo, él no va a cambiar. Usted es el ente de cambio para que lo vea como lo que es una persona. Llévele los datos. No va a ser quizás la primera, segunda, tercera, cuarta persona a la que le van a decir que no le interesan, pero al final la constancia es lo importante. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento de la diabetes? Bueno, hablamos sobre medicamentos orales, que hay de varios tipos. Hay medicamentos de una sola dosis, hay medicamentos de un solo componente, hay medicamentos que son mezclados, mezclan dos antidiabéticos, hay medicamentos que son de muy buenas generaciones, de últimas generaciones, y tenemos el tratamiento con insulina, el cual obviamente y por razones ya digamos culturales, tratan los pacientes de que no llegar a eso. Pero más adelante en el video vamos a dar ciertas condiciones donde es necesario y estrictamente necesario que lo hagamos. Quiero decirles que el tratamiento de la diabetes es personalizado e individual.
Por favor, no aconseje a otra persona a tomar estos medicamentos sin previa evaluación de un profesional de la salud. En El Salvador estamos acostumbrados a ser médicos, recetamos mucho, pero en este tipo de patologías no es un catarro, es una enfermedad crónica, metabólica y sin control degenerativa. ¿Cuándo es necesario que usted utilice insulina? Para comenzar vamos a hablar que la insulina que hay ahora, gracias a Dios, ha evolucionado el mercado industrial y la elaboración de las insulinas y ahora es de ADN humano. O sea, es la insulina propia que nosotros usamos. Hay insulinas de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. No todas las insulinas son iguales. Por ende, el tratamiento con insulina está indicado solamente por el médico que se lo va a recetar. Pero ahora, ¿cuáles son las condiciones? Y en base a mi experiencia y varias situaciones en los pacientes, donde es necesario darles tratamiento con insulina de manera transitoria o ocasional. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, cuando el paciente no responde a los medicamentos vía oral. Usted va a tener poco a poco que ir aumentando la dosis de los medicamentos vía oral y sus mediciones de glucosa van a ser siempre altas. Entonces en ese momento está indicado el tratamiento con insulinoterapia. Pacientes de difícil manejo. Pero el paciente de difícil manejo no es porque sea difícil manejar la glucosa, es porque no se toma el medicamento. Hay pacientes que lo olvidan, hay pacientes que se lo toman ocasionalmente, hay pacientes que lo obvian, hay pacientes que dicen que el medicamento no les está funcionando, etc. Entonces es una indicación. Paciente de difícil manejo. Otra de las condiciones es cuando el paciente diabético tiene enfermedades asociadas, ya sea enfermedades pulmonares o enfermedades de las vías respiratorias o enfermedades renales o de las vías urinarias. Todo paciente con una infección severa para manejar su hiperglicemia amerita ser tratado con insulina. Eso le va a ayudar para que pueda volver a la normalidad y combatir esas infecciones. Una indicación absoluta es el pie diabético, que es un complejo sumamente complicado de manejar, ya que tiene que ver mucho con la diabetes, con los niveles del azúcar y con el tipo de circulación que haya en ese pie. Luego tenemos problemas de neuropatía periférica que se acentúan o se disminuyen con el azúcar, duelo, conflictos emocionales y disfunción sexual, sobre todo en los varones. Hablamos un poquito sobre las complicaciones de la diabetes y lo vamos a hacer en base a sistemas. La diabetes afecta prácticamente el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema renal, le afecta a sus riñones, le afecta a su hígado, le afecta a su piel, le afecta a sus pies, etc. Pero las complicaciones casi siempre tienen que ver con problemas de visión borrosa a través de un problema en el nervio óptico. Tenemos alteraciones auditivas también, como sordera, tinnitus, que son zumbidos en los oídos, alteraciones gustativas, que generalmente se manifiestan como alteraciones en los sabores, y neuropatías autonómicas que se caracterizan típicamente como un ataque de nervio ciático, con la diferencia que es bilateral, y en el nervio ciático es unilateral. Tenemos presión alta. Una de las cosas asociadas a presión alta es el famoso infarto silente, que significa que usted puede tener un infarto sin dolor por la condición de ser diabético. Tenemos problemas digestivos, que todos se consideran en un solo conjunto como gastropatías diabeticorum, que tienen que ver con reflujo gástrico, estreñimiento, diarreas, trastornos en la absorción de alimentos. Insuficiencia renal, ya sea crónica o aguda, hígado graso. Ahora, ¿en qué consiste el control? Parecerá un cliché,
que le hable sobre tratamiento y control, más sin embargo son dos cosas diferentes, puesto que todo paciente diabético tiene que tener un dispositivo para poderse medir su glicemia y de esa manera ver si tiene alterada el azúcar en base a la acentuación de los síntomas. Debe tener en cuenta que cuando usted se toma su examen de hemoglucotest, a lo que le llamamos nosotros el examen del pinchón, que es en un dedito, a esa medida usted tiene que agregarle 20 para llegar a tener un resultado más o menos equivalente al que sería el de su vena. En este caso, si un paciente se pincha su dedito y tiene 150, usted debe agregarle 20 unidades más y va a tener 170. Eso implica que la presión, el azúcar, que aparentemente está normal, realmente está un poco por arriba del límite que se desea. Las consultas de control preventivo deben ser cada 3 meses como mínimo. Debe realizar su presión arterial definitivamente, porque ya sabemos que hay una asociación entre ambas cada vez que usted vaya a la consulta médica. Ahora, si usted es diabético e hipertenso, tiene que ir a consulta de cardiología por lo menos cada 6 meses. Y dependiendo de su estado cardiovascular, usted va a ser un paciente que va a necesitar un electrocardiograma o un ecocardiograma dependiendo de la evaluación del cardiólogo. Lo mismo sucede con la cuestión de la oftalmología. Ya vimos que la diabetes afecta el nervio óptico, afecta las capas externas, el cristalino, pudiendo dar cataratas y producir ceguera. Entonces, el oftalmólogo tiene que verlo cada 6 meses y dependiendo de su diagnóstico, él va a indicar exámenes mucho más especializados o tratamientos para poderle corregir sus problemas oculares. Tiene que tener mucho cuidado en cuanto a su calzado. El calzado generalmente se recomienda que sea suave, resistente, con una suela bastante sólida que proteja contra cualquier traumatismo, es lo importante. Y antes de ponerse sus zapatos, usted debe siempre tener en cuidado de revisar con su mano si no hay algún objeto extraño dentro del zapato que le pueda producir una lesión. Esto es bien importante porque la mayoría de los diabéticos en un momento determinado pierden la sensibilidad de sus pies y pueden lesionarse sin darse cuenta y luego complicarse con un pie diabético. Ahora, si usted observa una pequeña úlcera, una pequeña lesión oscura en el área plantar o en el área del dorso de su pie o en uno de sus dedos, es una emergencia que usted consulte con su médico. Cuando usted vaya al pedicurista, que eso es lo más usual, aunque no es lo adecuado, usted debe darse cuenta que el equipo que utilicen para hacerle su tratamiento esté totalmente estéril y de preferencia usted debe llevar su propio equipo para que le hagan su tratamiento de pedicure. Nunca usar corta uñas. Los diabéticos no usan corta uñas. Las uñas tienden a ser limadas para evitar cualquier lesión que puede desencadenar en un posible pie diabético. Debe cepillarse las plantas de sus pies con un cepillo de cerdas finas por lo menos 20 minutos cada 2 días antes de dormir. Eso lo que hace es mejorar la circulación y la sensibilidad de sus pies. Ahora, si usted tiene una lesión en uno de sus pies, voy a pedirle un favor. No se ponga ningún tipo de lienzos ni fomento de plantas, principalmente el famoso chichipince, ya que lo que puede hacer esto es aumentar la lesión en gravedad y en extensión. Lo mejor es que usted consulte. Ahora, amigos y amigas, gracias por poner atención a este video. Espero haya sido de interés. Gracias, muchas gracias por sus suscripciones y sus likes. Les recordamos que no hay preguntas tontas en salud. Cualquier duda
que puede enviar a la caja de comentarios. Desde ya les saludamos y les enviamos los mejores deseos desde Moléculas de Salud con JC. Que Dios les dé paz, alegría y armonía. Bendiciones a todos.